Cómo un joven desconocido, con zapatillas de distinto color, se transformó en Ace Frehley, el Spaceman de Kiss, y en una leyenda que todavía hace vibrar a millones. Acompáñanos a recordar esos días en que el rock olía a pólvora y libertad. Hoy vamos a recordar la vida de Ace Frehley, el chico del Bronx que convirtió la electricidad en leyenda y dejó una huella imposible de borrar. Ace Frehley nació en 1951 en el Bronx, un barrio duro, de paredes grafiteadas y esquinas llenas de música. Su padre era músico de jazz, su madre, un amante de Elvis Presley. Entre ambos, sembraron en él una obsesión por la guitarra. A los 13 años ya improvisaba en bandas escolares y a los 17 se subía a escenarios improvisados, con amplificadores prestados y un sueño enorme. ¿Recuerdas cuando tú también conectabas un cable gastado y soñabas con sonar como tus ídolos? Ace era uno de esos chicos, con un pie en la tierra y la cabeza en el espacio. Su apodo, Ace, venía de Ace the Case, porque siempre sabía cómo resolver un problema. Y tal vez, por eso, fue él quien resolvió uno de los mayores enigmas del rock de los 70. Cómo hacer que una banda de 4 desconocidos se convirtiera en un fenómeno mundial. 1972, Paul Stanley y Gene Simmons buscaban un guitarrista para su nueva banda, Kiss. Ace se presentó al casting con una guitarra Les Paul colgada al hombro y unas zapatillas de colores diferentes. Cuando comenzó a tocar, el amplificador pareció explotar de energía. Gene Simmons recordaría años después, aquel tipo tocaba como si su vida dependiera de ello. De inmediato, Ace se convirtió en el alma eléctrica de Kiss, y con el tiempo, en algo más, en un personaje. El maquillaje del Spaceman nació de una idea suya. Quería que su rostro representara el escape del Bronx hacia otra galaxia. Una estrella plateada sobre el ojo, un brillo metálico que lo hacía parecer un astronauta del rock. Y cuando los focos del escenario lo iluminaban, parecía realmente venir de otro planeta. Los conciertos de Kiss no solo eran música, eran una experiencia visual, una explosión de fuego, luces y teatralidad. Pero entre todas las figuras, había algo magnético en Frehley y su guitarra. Una Les Paul que durante los solos literalmente echaba humo. Más adelante, incorporaría cohetes en el mástil que lanzaban chispas al ritmo de los solos. Esa imagen quedó grabada en la retina de toda una generación. Repasamos un poco esos momentos que convirtieron a Ace en la leyenda que es. Primero, el casi fatal accidente de Lakeland, Florida, en 1976. Durante un show, Ace tocó una baranda metálica sin darse cuenta de que estaba electrificada. La descarga lo dejó paralizado durante segundos. Esa experiencia lo inspiró a escribir Shock Me, incluida un año después en el disco Love Gun. Fue la primera vez que Ace tomó el micrófono como voz principal de Kiss, una confesión cantada de su encuentro con la muerte. Después en Cold Gin de 1974, una canción nacida en los bares del Bronx, escrita por Ace, aunque cantada por Gene Simmons. Un himno alcohólico para tiempos duros. Su letra hablaba de las noches frías y de la única bebida que podía mantenerte en pie. Hoy, casi 50 años después, sigue siendo parte de los setlists más esperados por los fans. Otro de los momentos más inolvidables fue la guitarra humeante. Ese invento, entre mecánico y teatral, lo convirtió en una leyenda. Era su sello, un artefacto diseñado para liberar humo desde el interior de la Les Paul. Los fans esperaban ese momento del show como si fuera una ceremonia, una especie de ritual entre Ace y su público, cuando 1978. Kiss había decidido que cada miembro lanzara un disco solista. El de Ace fue el más exitoso. New York Groove, escrita por Russ Ballard, llegó al puesto número 13 del Billboard Hot 100, una oda a su ciudad natal. Esa mezcla de guitarras, ritmo urbano y espíritu setentero lo convirtió en un clásico que tras su muerte volvió a subir en las listas digitales. Si cierras los ojos, puedes imaginar esa Nueva York nocturna, con taxis amarillos reflejándose en el asfalto mojado y el eco de su riff sonando en algún callejón del Bronx. Ace no era solo un guitarrista, era un arquitecto del sonido de Kiss. Su estilo combinaba blues, hard rock y un toque espacial que parecía venir de otra dimensión. Muchos guitarristas posteriores, desde Slash hasta Dimebag Darrell, lo citaron como influencia directa. Cuando se fue de la banda en 1982, Kiss perdió parte de su alma original.
Y aunque el grupo siguió girando, algo había cambiado. El público lo sabía, los fans también. Porque el Spaceman no era solo maquillaje, era actitud, humor, riesgo. Era la representación misma de la libertad que el rock ofrecía. A mediados de los 90, algo inesperado ocurrió. En 1996, Kiss anunció su reunión mundial bajo el nombre Alive Worldwide Tour. Ace Frehley volvió con su traje plateado y su guitarra humeante. La ovación fue ensordecedora. Para millones de seguidores, era como volver a casa. Durante esa gira, cada noche era un reencuentro con el pasado. Los rostros en el público mezclaban lágrimas y sonrisas, y muchos, al final del show, decían, ahora sí, Kiss volvió a ser Kiss. No solo conquistó los escenarios de los Estados Unidos, Ace Frehley también dejó su marca en el mundo hispano, y muchos aún recuerdan aquellas noches en las que el maquillaje plateado y la guitarra humeante cruzaron el océano. En 1983, durante el Lick It Up Tour, Kiss llegó por primera vez a España. Tocaron en Madrid, San Sebastián y Barcelona. Fueron conciertos intensos, llenos de fuego, luces púrpuras y ese sonido demoledor que parecía derrumbar las paredes de los estadios. En las calles, los carteles de Kiss en España se agotaban apenas los colgaban. Los jóvenes hacían fila durante horas y muchos mayores que habían escuchado los primeros discos en vinilo llevaban a sus hijos para compartir la experiencia. ¿Recuerdas esas noches de verano en las que el aire olía a cigarrillos y a cuero? Esa sensación de libertad absoluta, cuando el primer acorde hacía temblar el suelo, así se vivió Kiss en España. Más de una década después, en 1994, el Spaceman volvió a Latinoamérica. En México, llenó el Palacio de los Deportes, un estadio a tope, con miles de fanáticos coreando Detroit Rock City y Shock Me a todo pulmón. Los medios de la época describieron el momento como una explosión intergaláctica de rock. Y en Argentina, el mismo año, los conciertos en River y Obras, como parte del Monsters of Rock, se convirtieron en un acontecimiento histórico. Las entradas se agotaron en horas. Para muchos, era la oportunidad de ver al Kiss auténtico, al que hacía vibrar los cimientos del estadio con sus cohetes y solos incendiarios. Y aunque la banda fue cambiando con el tiempo, Ace siempre fue el punto de conexión con la raíz. Su energía, su humor y su toque blusero recordaban que más allá del espectáculo, Kiss nació de un grupo de chicos que querían tocar fuerte y dejar huella. Si estuviste en alguno de esos shows, contanos en los comentarios dónde y qué tema te voló la cabeza. Tu historia también es parte del legado de Ace Frehley. Hay algo curioso en la historia de Ace, no siempre fue reconocido por todo lo que aportó, y en ese contraste entre mito y realidad se esconde su verdadera grandeza. Por ejemplo, Detroit Rock City. Muchos creen que fue escrita por él. En realidad, la compusieron Paul Stanley y Bob Ezrin, pero los solos de guitarra, esos fraseos que se clavan en el alma, llevan la huella inconfundible de Ace. Su tono, su vibrato, esa mezcla de agresividad y melancolía. Es parte del ADN sonoro del tema. En las reediciones de Destroyer se restauraron algunas pistas donde se escuchan fragmentos y solos que él mismo grabó. Era su forma de decir, estuve ahí. Mi sonido vive ahí. Otra curiosidad, la iconografía de Kiss, ese universo de símbolos, trajes y maquillaje, también tiene rastros de su mente creativa. Ace participó activamente en la creación del logo, sugiriendo las dos letras sur como relámpagos. Su visión era clara, Kiss no debía ser solo una banda, debía ser una mitología, y él, el Spaceman, era su guía galáctico. Ese equilibrio entre mito y dato construyó su leyenda. Porque más allá de los créditos, su huella quedó en cada escenario, en cada solo, en cada joven que soñó con ser guitarrista, viendo su figura cubierta de humo. Ace Frehley tenía algo que pocos músicos logran, identidad. Podías reconocerlo en segundos. Su forma de tocar era directa, sin adornos innecesarios, con una crudeza que venía del Bronx, pero también con un sentido melódico único. Muchos guitarristas posteriores intentaron imitarlo, pero nadie pudo replicar esa mezcla de rebeldía y sensibilidad. En su guitarra convivían el ruido de la ciudad y el silencio del espacio. Cada nota parecía tener historia. Cada solo era una declaración de independencia. Su etapa solista fue prueba de eso. Tras dejar Kiss, lanzó discos como Trouble Walking o Anomaly, donde demostró que aún tenía fuego para rato, pero su espíritu seguía anclado en aquel himno que definió su vida, New York Groove.
una canción que en realidad resume todo lo que fue Ace Frehley, el chico del Bronx que soñaba con las estrellas y que al final llegó hasta ellas. El de 16 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la historia del rock. Cuando la noticia de su muerte se confirmó, los tributos se multiplicaron por todo el mundo. Artistas como Slash, Tom Morello y Dave Grohl lo recordaron como uno de los guitarristas más influyentes de su generación. En los foros, miles de fanáticos compartían fotos de su juventud, tocando cassettes de Kiss, pegando pósters en su habitación o haciendo sus primeros solos frente al espejo. Las redes se llenaron de frases como "gracias por enseñarnos que el rock puede venir del espacio". Y esa es, tal vez, la mejor definición de su legado. Ace Frehley no solo tocaba, inspiraba, su música era una invitación a escapar del mundo, a mirar más allá, a creer que los sueños eléctricos también pueden hacerse realidad. Y si cierras los ojos, aún puedes imaginarlo sobre el escenario. Las luces azules y moradas. La guitarra Les Paul humeando. Y él, sonriendo bajo el maquillaje, lanzando un último acorde hacia el cielo.